Tu resumen de noticias. Las historias políticas del Perú más escuchadas y leídas del 2019. 1. La disolución del Congreso. Tras una intensa jornada, el mandatario Martín Vizcarra decidió anunciar el pasado 30 de septiembre la disolución del Congreso, al considerar que la cuestión de confianza solicitada por el entonces primer ministro Salvador del Solar fue rechazada. El jefe del Estado recordó en un mensaje a la nación que su gestión presentó la tercera cuestión de confianza desde que él es presidente, pero que los incidentes ocurridos en el legislativo subrayan la desvergüenza de la mayoría parlamentaria trabajando para blindar a los suyos. 2. El bloqueo a Salvador del Solar. Esta historia se llevó a cabo horas antes del anuncio sobre la disolución del Parlamento. Una serie de forcejeos en una de las puertas laterales de ingreso al hemiciclo llamaron la atención de todo el pleno. Era el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien intentaba ingresar para presentar su cuestión de confianza sobre el proyecto de ley del Ejecutivo para cambiar los mecanismos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El bloque que impidió el ingreso del primer ministro no solo estaba conformado por miembros de seguridad del Parlamento, sino también por legisladores de hasta 3 bancadas. 3. La cuestión de confianza, el origen. Esta noticia se convirtió en el minuto a minuto de lo que sucedería a lo largo de la extensa jornada del 30 de septiembre. Todo empezó con el anuncio del Congreso de la mayoría en realidad sobre que llevarían a cabo la elección de magistrados del Tribunal Constitucional antes de recibir a Salvador del Solar, quien presentaría la cuestión de confianza. Al final, el entonces primer ministro logró ingresar a tropicones y el hemiciclo se convirtió en la última cena política de Salvador del Solar en el hemiciclo. Por cierto, la jornada acabó con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú reconociendo a Martín Vizcarra como jefe supremo tras disolución del Congreso. 4. Keiko Fujimori en libertad. El Pleno del Tribunal Constitucional acordó por mayoría declarar fundado el recurso de habeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori y en consecuencia anuló la prisión preventiva que se dictó contra la lideresa de Fuerza Popular en el marco del caso Odebrecht. La lideresa fujimorista ahora se encuentra en una pausa política mientras que espera por la audiencia que afronta por el nuevo pedido de prisión preventiva en su contra elaborado por la Fiscalía de la Nación. 5. La crítica a Mercedes Arauz. En una entrevista que brindó a El Comercio, el presidente Martín Vizcarra respondió y discrepó de las acciones políticas y legales que tomó la vicepresidenta Mercedes Arauz tras la disolución del Congreso. Yo siempre he tenido una relación de cercanía con la señora Arauz. Yo mantengo esta estimación por ella, independientemente de que yo discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, porque no se puede decir, he juramentado, pero era de mentiritas, afirmó el jefe de Estado. Arauz, el mismo día de la disolución, realizó el acto simbólico de juramentar ante el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea. 6. Los escenarios tras la disolución. Esta historia, acompañada de una infografía, explicaba los pasos a seguir tras una disolución. Según la propia Constitución, especificada, por ejemplo, que en el artículo 134 de la Constitución se estipula que el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Se lee en la Carta Magna. La Comisión Permanente del Congreso entra en sesión y es la única que puede quedarse en funciones. 7. La respuesta de Mercedes Arauz. La nota más leída y escuchada era la crítica del presidente Martín Vizcarra a la vicepresidenta Mercedes Arauz por participar en el juramento simbólico que se realizó en el Congreso el mismo 30 de septiembre. En esta historia, Mercedes Arauz cuenta los detalles hasta ese momento no esclarecidos sobre cómo se llevó a cabo el acto que la llevó a autoproclamarse presidenta de la República con el aval de un parlamento ya disuelto. Y les dije que no iba a firmar ningún documento, no iba a llamar a las Fuerzas Armadas ni a armar gabinete en la sombra ni nada por el estilo, diría 3 días después Arauz al diario El Comercio. 8. Odebrecht en campañas congresales. El caso Odebrecht no podía ser ajeno a la preferencia de los oyentes, menos aún cuando este fue el año de los codinomes, aquellos seudónimos utilizados por la empresa brasileña para ocultar la identidad de las personas a las que daba dinero. Jorge Barata, el ex jefe de Odebrecht en Perú, en un interrogatorio en Curitiba, Brasil, habló de las identidades de los codinomes Cipam, Pastor, Alemão, Campaña Regional, Oriente, entre otros, que aparecen en los registros de la División de Sobornos de la empresa. Los principales implicados fueron los ex congresistas Javier Velázquez Quesquén y Yehud Simón. 9. Los chats de Héctor Becerril. Volviendo al hilo de la madeja de la disolución y ya casi por cerrarla, aparece Héctor Becerril, el más polémico de los ex congresistas de Fuerza Popular. En unas conversaciones de WhatsApp entre integrantes del fujimorismo, Becerril pide a sus colegas que aseguren que los trabajadores de sus despachos congresales e incluso sus familiares participen en una marcha contra la disolución del Parlamento. 10. Rosa Bartra no tiene quien le responda. En esta noticia, al igual que la del punto 5, también derivó a la entrevista que concedió Martín Vizcarra a el diario El Comercio días después
después de la disolución del Congreso, después de la forma que ha actuado la señora Rosa Bartra, no merece que se le responda nada. Estamos en esta situación porque ella archivó el proyecto de adelanto de elecciones, imagínese, y luego ha pedido adelanto de elecciones. Mire la inconsciencia de algunas personas cuando ejercen cargos de autoridad, dijo el jefe de Estado cuando se le consultó por las declaraciones de la excongresista de Fuerza Popular y hoy candidata de Solidaridad Nacional, quien llamó a su gobierno comunismo vizcarrista. En el puesto 11, entre las preferencias de los oyentes y lectores, aparece un informe sobre el actual proceso electoral. Se trata de la última encuesta del comercio Ipsos, donde se revela que el 51% aún no define su voto. La encuesta refleja el frío tenor de la campaña congresal. Ningún partido se ha movido más de 3 puntos desde octubre. Esta nota fue publicada el 15 de diciembre pasado en el diario El Comercio. Este fue el resumen de noticias del Perú, las historias políticas más leídas y escuchadas del 2019.